Buenas tardes, muchas gracias, Manuel, amigo. Es un placer para mí estar compartiendo contigo y con todos ustedes estos días aquí en este festival tan original, y que yo desde el primer día que me llamó Manolo para preguntarme si quería venir, me apunté sin mirar la agenda ni nada, porque yo quería estar aquí. Le agradezco mucho al Ayuntamiento de Palomares del Río también que haya tenido el afán porque esto saliera adelante, a todos los amigos que lo hacen posible, ¿no? Que sé que se están dejando aquí también su tiempo, ¿no? Y su amor al flamenco por esta causa, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, Manolo me invita a que hable sobre un tema que me lleva ocupando 3 décadas casi, o más. Porque yo ya es que, claro, cuando vas cumpliendo años, te empiezas a dar cuenta que ya hablas de 30, de 40 años, ¿no? Y dices, ¿tú 40 años? Y sí, es verdad, porque yo la primera vez que pensé en América, en el flamenco, fue en Viena, donde yo vivía, donde yo estudiaba, y fue en el año 84, o sea que efectivamente hace 40 años, que en un apartamento que yo tenía allí, una reunión que teníamos con unos amigos venezolanos, uno de ellos que era compañero mío de la universidad en musicología, que es lo que yo estudiaba allí, me dijo: el fandango es americano. Y dije yo, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco el fandango? Pues el fandango es la columna vertebral del folclore español, junto con la jota y la seguidilla. ¿Cómo va a ser el fandango americano? Y dice que sí, hombre, que sí. Digo, nada. Entonces yo tenía una enciclopedia allí en casa, que es la Musikgeschichte in Gegenwart, que es la enciclopedia en alemán principal de música, y efectivamente me fui a la enciclopedia, busqué fandango y ponía la cita del Diccionario de Autoridades de 1732, que es la primera definición que aparece en un diccionario, el diccionario de la lengua española, y dice: fandango, baile de los que han estado en los reinos de Indias. Y dije yo, joder. Claro, que han estado en los reinos de Indias, o que ya no están, o sea, que han vuelto. Y claro, desde allí creo que fue la espita que despertó en mí el interés sobre el estudio, no solo de América en el flamenco, porque yo por entonces, yo soy violonchelista, muy malo, por cierto, ya lo dejé, de lo malo que era. Y yo entonces no tenía... El flamenco para mí era una forma de ganarme la vida, porque yo toco la guitarra un poquito desde niño y cantiñé un poquitín, y en Viena me pude pagar mis estudios y ganarme la vida pues en los locales. En el país de los ciegos el tuerto es el rey. No es que los vieneses sean ciegos en música, obviamente, pero en el flamenco pues bastante. Entonces me pude ganar la vida y pagarme yo mis estudios y ganar la vida con la guitarra, y eso fue lo que me fue acercando al flamenco. Pero yo por entonces tenía la cabeza en otras cosas. Yo hice mi tesis sobre Puccini, ¿no? Sobre ópera, y bueno, aún no me había dedicado al flamenco, pero sí es verdad que desde aquella yo ya empecé a rondar la cabeza, ya me empezó a rondar el tema de América en la música europea, en la música española y en concreto en la música andaluza. Cuando empecé a estudiar el flamenco un poquito más en serio, ya a partir de regresar yo yo acabé la universidad en el año 89, me vine a España en el año 90, me fui a Cuba un año porque yo había vuelto después de casi una década en Viena, estaba un poco austríaco, ¿no? Cuadriculado. Entonces me fui a Cuba para equilibrarme y volver a ser lo que soy un gallego de pura cepa, ¿no? Entonces el año aquel de Cuba me vino también muy bien porque aprendí mucho. La verdad, el hecho de irme a Cuba era porque me interesaba América y la música cubana. El primer artículo que yo escribí se llamaba Cádiz y La Habana como puertos de transculturación, que era la relación de Cádiz y La Habana. Y bueno, pues empecé a estudiar y ya conocí a Fernando Quiñones, que me animó mucho además a seguir este tema. Conocí a Enrique Morente, que eso fue una bendición, ¿no? Como es natural, que fue el que me dijo: tú déjate de musicologías, de óperas, y dedícate al flamenco, que hace mucha falta. En el flamenco, lo que decía ahora Manolo, ¿no? Que hace falta música, en el flamenco nos hace falta musicólogos, ¿no? Y Enrique pues me animó mucho a tomar ese camino,
Y bueno, con Fernando Quiñones, como decía, que es uno de los que acuñó el término de cantes de ida y vuelta, pues en su libro Cádiz y sus cantes, pues me lo estudié y yo decía, bueno, pues los cantes de ida y vuelta, ya está. La milonga, la vidalita, la rumba, la guajira. Claro, cuando uno va estudiando el flamenco se da cuenta de que si el flamenco nace, según todo apunta, en las provincias de Sevilla y Cádiz, que curiosamente son las provincias americanas de Europa, ¿no? Porque es de donde partieron las naves y donde volvieron durante 4 siglos. Entonces, es decir, que el contacto de América con las provincias occidentales de Andalucía fue enorme. Entonces, claro, simplificarlo al tema de los cantes de ida y vuelta me parecía que era como una propina que le había dado la flamencología al flamenco. Venga, a los americanos, venga a tomar, venga, la guajira, la vidalita, venga, y no deis mucho la lata, con el tema de América. Claro, yo me di cuenta que eran canciones evidentemente americanas que se hicieron cantes, porque el proceso de formación musical del flamenco se basa casi todo en canciones que se hicieron cantes. Yo qué sé, la jota era una canción que cuando tú la metes en el compás de soleá es un cante que llamamos alegrías. La bambera es un canto de columpio, una canción que cuando la reinterpreta en clave flamenca la Niña de los Peines y Pepe Pinto, se hace cante. Entonces, esos procesos de canciones que se hicieron cantes, excepto la soleá y la segrilla, que no tienen un correspondiente en el repertorio popular. Soleá es la flamenca y la segrilla la flamenca. No hay un estilo, no hay una soleá folclórica. No, la soleá es un cante, ya directamente. Por eso todas las canciones que se quieren hacer cantes se arriman a la estética de la soleá, porque ahí es donde se sienten. Entonces tú vas tomando elementos de la soleá, sean armónicos en la guitarra, sean melódicos, sean rítmicos, sean métricos, formales, que son los 5 parámetros de la música: el metro, el ritmo, la melodía, la armonía y la forma. Cualquiera de esos elementos, si tú coges cada uno de ellos, la soleá tiene un compás de 12 tiempos, una rítmica muy particular que se basa en dejar el primero en silencio, una armonía que se basa en el modo flamenco, la forma de acompañar, ahora lo explicaré un poco mejor, una forma que es la alternancia de letras e interludios y una melodía muy particular, una forma melódica muy particular. Si tú cualquiera de esos elementos se lo inyectas, vamos a decir, a cualquier canción, por arte de magia lo conviertes en flamenco. Esa canción ya deja de ser una canción popular para ser flamenca. Entonces esto, lo que hay que ver es hasta qué punto esos parámetros de la soleá y de la segrilla, que era el planteamiento que yo hago con este libro, tienen origen americano, porque eso es lo que nos daría el paso a poder afirmar que el flamenco es más americano de lo que parece. Yo decía hace ya unos años, y ayer lo comentaba yo en la entrevista que le hice al gran Rubén Dantas, que curiosamente los flamencos llevan 50 años queriendo meter instrumentos en el flamenco, nuevos instrumentos, ¿no? Han probado con el sitar, lo que hizo Guadalberto, han probado con la derbuca, han probado con todo, y resulta que el único instrumento que de verdad se ha colado sin darnos cuenta en el flamenco es peruano. Esto también debíamos de tenerlo en cuenta, porque es un instrumento peruano, afroperuano, el que se ha colado en el flamenco. ¿No será que la estética del flamenco tiene más de americano que de oriental, que es lo que siempre nos dicen? Porque en la flamencología todo lo que venga de Oriente es bien recibido. Influencias indias, ole. Influencias egipcias, qué bien. Influencias búlgaras, vale. Influencias rusas, vale. Influencias mexicanas, influencias peruanas, ¿no? Porque tenemos como ese instinto de superioridad, ¿no? Los europeos, como fuimos los que descubrimos, entonces ellos no nos pueden influenciar.
porque nosotros somos los descubridores. Eso se llama en antropología etnocentrismo. Creer que tú eres el centro del mundo. Eso es como me decía, me acuerdo, cuando estuve con Gades en Japón, decía yo, joder, ¿cómo podéis comer con palillos, tío? Y me decía un japonés, ¿y vosotros cómo podéis meter metal en la boca, tío? Claro, y es verdad. Para nosotros comer con palillos es una cosa inaudita, y para ellos meterse un trozo de metal en la boca es una locura. Eso es el etnocentrismo, creer que son salvajes porque comen con palillos, o creer que somos nosotros salvajes porque comemos con metales en la boca. Entonces, claro, esa forma de ver el mundo es la que ha simplificado mucho, y el flamenco ha pecado bastante de etnocentrismo, de creer que, bueno, yo lo he vivido, como yo soy gallego, a mí la pregunta que más me han hecho en la vida es que ¿qué hace un gallego metido en el flamenco? Como si los gallegos no fuéramos de Dios y de la Virgen. ¿Cómo que qué hace un gallego en el flamenco? Bueno, si fuera japonés nadie se extrañaría. Ah, claro, un japonés, mira, el flamenco, claro. Ahora un gallego, todo el mundo dijo, ¿qué hace un gallego metido en el flamenco? Joder, yo, nada, gallego, no pasa nada. Hablo español, soy sapiens, ¿no? No soy de una especie distinta, ¿no? Por eso defiendo mucho el guirijondo, porque para ser jondo no hay que nacer en la calle Cantarería de Jerez. Hombre, si naces en Cantarería, en el seno de una familia de los morados, llevas bastante ventaja que si naces en Shinjuku, que es un barrio de Tokio. Ahora, si tú naces en Shinjuku y cuando naces ya está tu padre dándote la barrila con Manuel Torres, tú te puedes hacer flamenco igual que cualquiera. Porque para ser flamenco hay que ser Homo sapiens sapiens. Que sepamos aún no, los monitos aún no pueden hacer flamenco, nunca se sabe, todo se andará, ¿no? Aunque hay algunos que bailando dices tú, este no sé yo si es saca. Bueno, la verdad que el tema de América fue el que me hizo escarbar en la historia, aprendiendo mucho de los trabajos de Manolo Borges, ¿no? Que son gente que lleva muchos años investigando y dejándose los ojos por 0 euros, hay que decirlo, en los archivos, los estudios que ha hecho Luis Suárez Ávila, nuestro querido amigo, los estudios de Pepe Las Vega, de José Luis Ortiz Nuevo, que también me ayudó muchísimo, aprendí mucho de él, porque son historiadores que han investigado desde una perspectiva no ideológica, sino con los datos. O sea, sabemos quién es el planeta porque Manolo se empeñó en averiguarlo, y aunque tardó, al final sabemos, se llamaba Antonio Monge Rivero, que nació en Cádiz en el 89, bueno, ya lo sabemos. Pero porque se ha dejado el tío los ojos. Antes no, es que el planeta... Me acuerdo cuando me decía, yo es que tiré, como Caracol decía que su abuelo era el planeta, Manolo tiró de Ortega, porque es la rama de los Ortega de Cádiz, imagínate. Y resulta que no, que era tirando de Juárez, donde encontraste el tema, ¿no? O sea que nunca se sabe por dónde va a salir. Y al final salió por la madre de Caracol. O sea, Caracol no mentía cuando decía que era bisnieto del planeta. Claro, esas son las pistas que te dan los artistas. Porque a veces los flamencólogos lo que te hacen es más despistarte que darte pistas. Y en el flamenco ha habido unos cuantos flamencólogos, digamos, bien intencionados, pero que han jugado al despiste. Y se han construido incluso una historia que yo le llamo la novela, ¿no? Que es muy bonita, eso sí, porque era una novela, imagínate. Y la historia real normalmente no suele ser tan interesante, es mucho más mundana, las cosas pasan porque pasan. En cambio, las novelas pues siempre se pone en medio un poco de misterio, y claro, al público en general le gusta más la parte novelada de la historia que la parte de la historia, de lo que ocurrió. Total, que yo como musicólogo me propuse desmenuzar los estilos del flamenco en sus elementos rítmicos, armónicos, métricos, formales, melódicos, y ver el origen de esos. Hay metodología en musicología para esto, ¿no? Hay una epistemología que es la que te lleva a averiguar las cosas. Normalmente en música el proceso, yo aplico una teoría del estudio que es la sedimentación histórica, que la aprendí
de un profesor mío, Oskar Elček, en Viena, de la Universidad de Bratislava, que era profesor en Viena, y es retirando estratos. Tú vas de hoy, vas sacando, pues como hace en la Cima de los Huesos, ¿no? En Atapuerca, que hace un corte en la tierra y ven los estratos, ¿no?, de la tierra, y ahí pueden ir viendo la antigüedad. Y cuando aparece un hueso en este estrato, esto tiene 300.000 años. Son métodos de estudio, ¿no?, de la historia. Pues en musicología, salvando las distancias, porque en música, cuando te vas 4 siglos para atrás, la niebla es tan densa que ya pierdes la perspectiva de las cosas. Por eso cuando alguien dice, en el siglo X se cantaba por seguirilla. ¿Dónde va, hombre? Si en el siglo X no estaba, ni existía la guitarra aún. Y que yo sepa, la seguirilla se hace a guitarra, ¿eh? Que yo sepa, no sé, a lo mejor la seguirilla... Es verdad que las raíces de la seguirilla pueden estar hundidas en el siglo X, pero no sabemos en qué aún, porque no hay un método lo suficientemente efectivo como para saber hasta dónde. Pero claro, el descubrimiento de América a finales del siglo XV, ¿no?, y sobre todo en el siglo XVI, sí hay música que nos deja ver hasta qué punto puede ser americana una cosa u otra. Me vais a permitir, yo toco muy mal la guitarra, lo que decía Manolo, de que yo estuve con Antonio Gales, porque Antonio era muy buena gente. Pero, bueno, yo es que hice la música de su último ballet de Fontevejuna, y después él me llevó de guitarrista porque era muy buena persona, y éramos muy buenos amigos. Y tuve la suerte, ¿no?, de girar el mundo varias veces con aquel gigante que fue Antonio, ¿no?, que era fuera de serie. Entonces, bueno, yo toco la guitarra, me vais a perdonar, ¿no?, pero para explicaros lo que quiero explicar, por ejemplo, uno de los estilos más antiguos de la música española y que fue un hit parade, ¿no?, fue un éxito total, fue la zarabanda. La zarabanda es una danza americana que desembarca a finales del siglo XVI posiblemente en Cádiz o en Sevilla, que viaja a la corte, que llega, porque hay que pensar que en el siglo XVI lo español no es como hoy, ¿no?, que dices España y hay gente que le sale en grano, empiezan a rascarse, ¿no? Antes decías España y era la capital del mundo, la cabecera del mundo, y decir la moda española se imitaba porque era la cabeza del imperio. Entonces, claro, estamos hablando de otra época, ¿no? Pues cuando España, digamos que todo lo español estaba, por así decirlo, de moda, sobre todo después del descubrimiento, porque, como dice Stefan Zweig, en 10 años se descubrió más que en 1000. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. En 10 años se descubrió más que en 1000. O sea, realmente el descubrimiento de América, que la historia, sabéis que la Edad Media empieza en la caída del Imperio Romano y termina en 1492, que empieza la Edad Moderna. Entonces, claro, estamos hablando de la Edad Moderna. El impacto en Europa, en el mundo, en el derecho, en la geografía, en la botánica, en la medicina de América fue bestial. Y en la música no se ha estudiado realmente el impacto de América en la música. Y cuando se estudia siempre sale alguien por ahí poniendo pegas, por cuestiones de etnocentrismo total. Entonces la zarabanda, que la conocemos porque Bach, Johann Sebastian, compuso zarabandas, Händel compuso zarabandas, Rameau compuso zarabandas, Lully compuso zarabandas. O sea, fue, digamos, un gran éxito. Hasta que el catedrático de musicología de la Universidad de Los Ángeles, UCLA, University California de Los Ángeles, el doctor Robert Stevenson, encontró la noticia más antigua de zarabanda en América, concretamente en Panamá. Entonces, claro, ya empezaron. Yo me acuerdo en Viena, cuidado, eran etnocentristas tela. Y yo me acuerdo que cuando dije aquello y la chacona, que fue otro de los grandes, también. De la chacona lo sabíamos más porque Quevedo, Lope, Tirso decían, me acuerdo una vez en la BBC, porque cuando íbamos de gira, muchas veces Antonio, para no hacer entrevistas, Gades me echaba a mí, decía, no, Faustino, vaya Faustino.
Y me acuerdo un día en la BBC que me dicen, oh, Fuenteovejuna, qué bonito. Yes, yes. López de Vega. Se quedó la entrevistadora ahí. Yo siempre he presumido mucho de español, porque he vivido muchos años fuera de España. Que es y cuando vas a América es cuando realmente te sientes español. Me da igual lo que me llamen. Me siento español, aunque yo no soy de Vigo. Yo no soy un cateto, voy a ponerme ahora aquí Galiza, como dicen. Hay algunos en mi tierra que hablan de Galicia, ¿de dónde vas tú? Yo estuve en Cataluña el otro día y dije, punto cat es cateto y punto. Pues ya me van a prohibir entrar. Pero bueno, qué mal va. La vida son 4 días solamente, uno de baja, otro de fiesta, y me dio un punte. Total, que la zarabanda, fijaros lo que es. Es un bajo. Y sobre esto improvisas. Tam tararantiro papero pam parera de tarerido dedo picara parero pam. Esto lo puedes hacer más lento. Pero el compás si yo voy a hacer en modo mayor, lo hago en menor o lo hago esto es la seguidilla. O sea, algo de zarabanda tiene la seguidilla. No porque lo diga yo, es que es así. Pero es que resulta que la soleá hace. Y si lo acelero un poquito, ya tengo la bulería. Y si le cambio el tono, tengo las alegrías. O sea que hay un elemento rítmico que procede o puede proceder de la zarabanda americana, que está nada menos que en la seguidilla, en la soleá y en las cantiñas. Algo tiene el agua cuando la bendice, ¿no? Algo pasará ahí. Después hay otro estilo, realmente un grupo de estilos fundamental, aparte de la guajira, la milonga y la vidalita, que son evidentemente americanos, no voy a entrar en ellos porque lo sabemos, ¿no? Pero hay un grupo de estilos que provienen de América, claramente, su rítmica, que es el tango. Todas las referencias que tenemos del tango, al principio se le llama tango americano, durante décadas. Me refiero, el maestro Ortiz Nuevo, que estuvo aquí el otro día, y un servidor, tenemos un libro que se llama La rabia del placer, que se editó en el año 99, creo, que es el origen cubano del tango y su desembarco en España. Y demostramos con datos, no con novelas, sino con datos, de que el tango nace en Cuba, desembarca en Cádiz y 60 años después se hace flamenco. Porque el tango es esto. Esto es el tango. El argentino, el flamenco, donde sea. El paso doble. Claro, el paso doble, que es un estilo tan español que lleve un tango debajo,
hay que hacérselo mirar. Y todos los tangos flamencos. Claro, yo lo puedo hacer así, que se llama, cuando es romántica se llama habanera y cuando es pícara se llama tango. Pero lo puedo hacer también o con un solo toque. Entonces, claro, ¿cómo los flamencos convirtieron aquel tango americano en flamenco? Muy fácil, como hicieron con muchos estilos. Por ejemplo, un tango muy antiguo, los que hay en las zarzuelas, ¿no? ¿Dónde va con mantón de Manila? ¿Dónde va con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Yo si lo hago en modo menor, ¿dónde va con mantón de Manila? ¿Dónde va con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. O lo puedo hacer en el modo flamenco. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Es decir, que cambiando el tono obtienes de una música otro cante. Y fue lo que hicieron los flamencos. Había un tango, el primer tango, digamos, andaluz con apellido, es el tango de Cádiz. Que cantaban los coros a pie. Que lo conocemos todos del carnaval. Claro, esto a los flamencos... bullanguero para un flamenco. Todos los flamencos dicen, mételo en el tono flamenco. Dice, mira, ahora páralo un poquito. Y ya sale. Ahora voy a cantar. Inmediato, y en aquel pocito inmediato, y nace el tango de los tientos. Y eso fue abrir esa llave y ya explotó, y aquello empezó. Porque no hay que olvidar que el flamenco nace, hoy lo hablaba yo con Manolo, cuando se profesionaliza. Y cuando se profesionaliza, ¿qué pasa? Que los artistas necesitan estilos nuevos. No vas a estar toda la noche en el café cantando por Soleá, el polo y la caña, ¿no? Necesitaban nuevos estilos. Y por eso empezaron a crearse nuevos estilos y variantes, y fue un no parar porque había que... el público lo pedía. Se llenaban los cafés, había demanda, y es la ley de la oferta y la demanda. Esto pasa en las mejores familias. Entonces tiraron mucho de material americano. ¿Por qué? Porque les llegaba muy fresco de América. Nada más que cambiando el tono, ya lo vestían de flamenco, una música que era americana. Porque el tango tiene esa cadencia, ¿no? Cuando salí de La Habana, válgame Dios. Las habaneras, ¿no? Que habaneras había un montón en toda España. Ahora, claro, si tú la cantas cuando... Entonces aquí, ahora aceleras el tiempo. Y si lo doblas, o sea que dentro de lo que es un patrón rítmico como el tango, una vez que se profesionaliza esa música, se expande. Y hay otro estilo que este fue un descubrimiento, la verdad, que tuvimos muy revelador, porque estudiando la prensa del siglo XIX en Cádiz, yo cuando dejé la compañía de Gades, me fui a Cádiz, a la hemeroteca, pues a seguir un poco el camino que había emprendido Ortiz Nuevo
en las hemerotecas de Sevilla con aquel mítico libro, ¿no?, de Se sabe algo, lo que había hecho Manolo Borquez ya desde hace muchos años en sus estudios de la prensa y de los archivos sobre todo, y dije yo, bueno, pues si nadie ha estudiado lo de Cádiz, pues voy a empezar yo también. Y me fui a la hemeroteca gaditana y empecé con el Diario Mercantil y seguí con el Comercio y con el Nacional. Y me revisé el 19 entero. Allí conocí a mi amigo Antonio Barberán, que estaba en esas lides también, en aquellos tiempos. Y bueno, en el Diario Mercantil del año 26 me encuentro una noticia que dice: el señor Luis Alonso bailará la petenera americana. Joder, pero la petenera no era de Paterna, o la petenera no era judía, ¿no? Porque todos los libros lo decían, ¿no? En Paterna, por aquello de paternera, que a mí eso nunca me cuadró mucho, porque de paternera a petenera, la verdad que la deformación idiomática da para mucho, pero quizá no dé para tanto. Pero lo de que era judía, pues sí, porque hay una letra que dice: ¿dónde vas, bella judía? Tan compuesta ya deshora, voy en busca de Rebeco, que está en la sinagoga. A mí siempre esas cosas como la farruca es gallega, porque hay una letra que dice una farruca en Galicia. La farruca de gallega no tiene nada. Sí, la letra esa. Y una I en el treiro, en vez de ser trero dice treiro. Pero eso es un artificio. La farruca posiblemente sea un cantable de zarzuela de tema gallego. Eso sí. Y después Sabicas le hizo aquella falseta imitando la gaita. Y yo, que tocaba con Carlos Núñez en América, el gaitero paisano mío de Vigo, hacíamos la farruca. Yo le decía: Carlos, que la farruca no es gallega. Dice: da igual. Yo tocaba la guitarra y bailaba, incluso. Yo me pongo ahí, lo vea. Doy el pego. Nada más parado, ¿eh? Nada más quitado. Porque claro, la farruca es un tango, realmente. Y hacía Antonio. Antonio Gade metía miedo con la farruca, porque te miraba y él daba dos piruetas que era un trompo, y hacía ¡trum! Y como no cayeras con él, la mirada eran dos espadas, que usted estaba ahí cagado para hacer. Pero realmente es un tango. La música gallega es otra cosa. Tenemos otro tipo de ritmo, ¿no? Pero bueno, la historia del flamenco. Resulta que aquella noticia de la petenera me llamó tanto la atención. Luis Alonso, nada menos, que resultó ser, después lo encontró Manolo Borquez, hermano del planeta, no primo o vecino, no, hermano del planeta. Luis Alonso fue tan famoso que, muerto, le hizo Jerónimo Jiménez dos zarzuelas: El baile de Luis Alonso y La boda de Luis Alonso, tan famosas y conocidas. ¿Cómo sería el Luis Alonso de Marras? Bueno, pues este bolero de teatro, que es como aparecía, ¿no? Quiero recordar, ¿no, Manolo? Bolero de teatro, ¿no? Como profesión. Baila la petenera americana. Y al año siguiente, un sobrino suyo, Lázaro Quintana, la canta. Y ya es la petenera veracruzana. Y digo yo: Veracruz, México, América. Y claro, te pones a buscar en Google, pones petenera México y te salen 300. La petenera, señores, nadie la sabe cantar. La petenera, señores, nadie la sabe cantar. Solo los marineritos, ay, soledad, soledad. Solo los marineritos que la cantan en la mar. Y yo digo: vamos a ver, si yo le paro el ritmo, porque esto para los flamencos... Bueno, hay una del mochuelo que dice: me acuerdo de ti más veces, que vida tiene un manzano, que pera tiene un peral, que arbellano un arbellano. Entonces claro, si tú lo paras y haces... pones a Manuel Torre: yo
es llevarse al terreno del flamenco una canción americana, que por desgracia a alguien se le ocurrió decir que daba mal bajío, que os garantizo que no, porque llevo 20 años y mira, aquí estoy. O sea, la petenera no puede dar mala suerte, porque gracias a Dios aquí estamos, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió, vamos, yo he estado con los flamencos, y me acuerdo un día Maite Martín en Madrid, en el Colegio de Médicos, estaba yo con Juañares, el cantador de Jerez, y dice Maite, bueno, voy a cantar la petenera, y va Juañares y digo, ¿dónde va? Y yo me voy, la bachilleta, digo, a cantar la petenera, y se fue. Una pena, porque lo grabó Manuel Torres, lo grabó La Niña de los Peines, fue una de las grandes de la petenera, lo grabó Camarón. O sea, que eso de la petenera, bueno, las cosas, son las cosas, ¿no?, que ocurren. Entonces, claro, traducir al lenguaje flamenco una canción americana no es tan difícil. Estamos en el mismo idioma musical. Hay que pensar que México, o sea, España, no tuvo colonias. Eran provincias de ultramar, de pleno derecho. O sea, un leonés era igual que un mexicano o que un chileno. Hasta el punto de que Cádiz y Sevilla estaban más cerca de México que de León, por el contacto. Entonces, ¿por qué aceptamos una influencia cántabra, que sabemos que hay letras del folclore montañés en el flamenco? Porque había muchos que regentaban los tabancos, que eran montañeses, y sacaban las letras. ¿Y por qué no aceptamos que vengan de Perú, que vengan de Venezuela y de Colombia? Si es que eran provincias españolas. Es que venía, porque a mí me decía una cantadora en Cádiz, Faustino, pero vamos a ver, si nosotros lo descubrimos, ¿cómo lo influenciaron? Sí, porque los barcos van y vuelven, pero no fueron una vez y volvieron otra. Tendría que llamarlo cantes de idas y vueltas, ¿no? Porque fueron cientos de idas y de vueltas. Entonces, claro, yo con este libro, que a quien le interese me lo puede pedir, en 2 días se lo mando, Paganini, llamado a Paganini, sí, porque este libro lo he escrito, pero es que lo he maquetado y lo he fabricado, y, o sea, lo imprimo y lo envío y lo vendo yo, porque Dios dijo hermanos, no primos. Y ya estaba harto yo de hacer el primo con los editores, que te cogen los libros y después te hacen así con la manita. Y ellos a vender y no te dan ni la gracia, vamos. Entonces ya dije yo, se acabó lo que se daba, lo hago yo y ya está. Como hoy hay sistemas de edición en internet, todo lo hago, pues mira, al final ha quedado hasta bonito el libro. No, parece un libro, vamos, es un libro editado, 600 páginas. Y está bien guapo además. Bueno, pues yo os agradezco mucho la atención y gracias, Manolo, por invitarme. Gracias al pueblo de Palomares del Río. Es un placer y ojalá dure esto, larga vida a Guirijondo. Muchas gracias. ¿Me dicho si tenéis alguna pregunta? Dime, Kiko. Faustino, el otro día uno de los artistas que van a actuar en Guirijondo, extranjerísimo, mejor no digo su nombre porque lo voy a tirar a los pies de los caballos, pero extranjerísimo él, nos decía que le preguntaba a Manolo que qué cantes le gustaban más y él decía, a mí me gusta todo el flamenco excepto los cantes de 10 vueltas. Lo decía porque le sonaba menos flamenco. Tú mismo en tu exposición has estado comentando que lo que viene de Egipto y lo que viene de Asia y de África lo respetamos y lo que viene de México o de Perú nos da un poquito de cosita. ¿Qué le dirías tú a todos los aficionados? Pues muy fácil, yo le diría que escuche a Pepe Marchena y que escuche a Chacón. A ver si es que lo que no les gusta es cierta forma de cantar. Pues tú coges a Niño La Flor o coges al maestro Juan Valderrama y si no te gustan las guajiras es que ya te tienes que mirar un poco el oído. Ya tienes el oído un poco despistado. Porque si tú oyes a Marchena y no te gusta, es como el que dice, no me gusta el jamón. ¿No me gusta el jamón? Cosa un tío más raro. No me gusta el vino. ¿No te gusta el vino? Tío, persona más rara. Había un tío que no le gusta el vino. Dice, no me gusta el vino. Hombre, no bebo vino, sí. Pero no me gusta.
está divino, una copina. Dime, Marco. Yo le diría eso, que escuche más, perdona, que escuche más a los cantadores, a Enrique Morente, que escuche más a la Niña de los Peines, que canta la milonga, la vidalita y esos cantes para comérsela. Es que a ver si es que yo entiendo que haya gente que tiene preferencias y a lo mejor los cantes de ida y vuelta tienen cierto halo de superficialidad, pero lo que denota el que dice eso es desconocimiento. O sea, está diciendo en voz alta, no sé de esto, o no soy buen aficionado. Pues si tú eres un buen aficionado, no dices no me gusta tal estilo. Yo también tengo mis estilos preferidos, yo lo confieso, que a mí me gusta la soleá y me gusta la bulería para escuchar y me gustan los tientos, pero son gustos míos, no, yo no intento ponerle. Ahora yo escucho a Enrique, en paz descanse, cómo canta la vidalita, tío. Por favor, eso hay que morir ahí, ¿eh? Eso es más hondo que cualquier cante, porque los cantes no son grandes ni chicos, sino los cantadores son los que es grandes y chicos. Porque yo canto por seguirilla y es para echarme de España. Pero Chano Lobato cantaba una rumba que era para comérselo. O sea, es el cantador el que es grande. Y Chano, aquellas rumbas que hacía, que no le guste eso, ya, se lo tiene que hacer mirar. A lo mejor no el oído, a lo mejor tiene que mirarse. Aquí, un psicólogo. Dime, Manolo, dime. Hace unos días, yo no sé si ha venido, me llamó una persona que quería venir a escucharte, dice, y fue una receta graciosísima porque dice, me da miedo de ella por fin, porque hace 50 años y nunca se hablaba de que el flamenco podía ser de fuera. Pero este hombre ella es capaz de decir que no tiene nadie andaluz, el flamenco. Bueno, el flamenco no solo tiene de andaluz que lo han forjado los andaluces, ¿no? Hasta ese punto, imagínate, pues que cómo no va a ser andaluz. Lo que pasa es que la música, como la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, y los músicos son a mí cuando me dicen flamenco fusión, yo digo, valga la redundancia. Porque el principio de la música es la fusión. O sea, la fusión es el principio. Puro son los que se fumaba Felipe González, que le regalaba Fidel. Eso es lo puro. Después no hay pureza. Eso de puro, es que puro, pues, sí, yo, como dice el gran Ramón Soler, puro es lo que se dice de verdad, lo que es desde el corazón. Pero a mí las purezas estas de que es muy puro, porque es que es de una estirpe, no, a mí no me cuentes historia, que eso no va conmigo. Entonces, claro, yo no digo que el flamenco, a mí me han acusado, me ha dicho Faustino, dice que el flamenco es americano, y yo al que me dice eso le digo, léete el libro, pincha. Es que si tú hablas y no te lo has leído, porque yo no digo en ningún momento que el flamenco sea americano. Lo que pasa es que la primera frase de este libro dice, esto no es un libro sobre los cantes de ida y vuelta. Aunque por supuesto hablo de los llamados cantes de ida y vuelta, como es natural. Pero este libro, las 300 primeras páginas, son del siglo XVI, XVII y XVIII. La mitad del libro. ¿Por qué? Porque hay que poner la base de lo americano en la música andaluza. O sea, no es que el flamenco sea americano, es que la música andaluza tiene mucho de americano. Y como el flamenco es la reinterpretación artística de la tradición musical andaluza, tiene mucho de americano. Bastante más, en mi opinión, que de árabe. Bastante más. Pero eso habrá que demostrarlo algún día. Estamos en ello. Porque esa sí que va a ser. Dígamelo. Comentamos ayer por encima algo que ha hecho el ritmo de tango marcado de paso doble, es también el que marca el reggaetón. Sí. Sí, porque el patrón de habanera o de tango, yo creo que es el patrón rítmico más poderoso de la tierra. No hay un patrón que haya tenido tanta repercusión. Yo ya en el año 98 saqué un libro con María Teresa Linares, una musicóloga cubana que ya falleció, donde hay un capítulo de ese libro que se llama La omnipresencia de la habanera, donde yo vengo a decir
que yo cuando estuve con Gades en Yakarta, en Indonesia, llegamos al hotel y había un gamelán. El gamelán es el típico grupo de la música indonesa. Y estaban tocando una música típica de allí, pero la base era una habanera. Digamos que la habanera es el patrón de la música occidental. Y al final todos nos hemos hecho muy occidentales, ¿no? Todo en la tierra, ¿no? Tú vas a... Aquí no hay ópera china. Ahora tú vas a Tokio y hay ópera italiana. Porque hay una figura en música que se llama, en alemán es Allgemeingültigkeit, que es validez general. Hay músicas que tienen validez general. Por ejemplo, Mozart tiene validez general. Gusta en el mundo entero. El jazz tiene validez general. El flamenco tiene validez general. En cambio, ¿qué te digo yo? La muñeira, muy bonita, Carlos Núñez es un fenómeno, pero no tiene validez general. Entonces, sacó una gaita aquí ahora y empezó. Y a la segunda decir, Faustino, deja la gaita ya, picha. Tengo el oído este, ¿no? Porque no tiene validez general. En cambio, el flamenco, el rock, tiene validez general. Y sobre todo la música clásica tiene validez general. Entonces, digamos que la habanera es el patrón de validez general por excelencia. Por eso la música napolitana, ¿no?, tiene una habanera abajo. O sole mio, sta in fronte a te. Es una habanera también. Ahora, claro, los italianos se dicen, lo manto, sí, pues, sí. Yo no sé, no tengo la culpa. Yo no he ido a Nápoles. Bueno, algo tendrá que ver que Nápoles fue español hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces, algo tiene el agua cuando la dicen también. Es como la Luisiana, ¿no? Decía Jerry Roll Morton, el gran pianista del origen del blues, ¿no?, y del jazz, del ragtime, que decía que el jazz no se puede hacer si no tiene el Spanish tingle, el toque español. Lo decía Jerry Roll Morton, se lo dijo Alan Lomax, está grabado. Entonces, ¿por qué? Pues probablemente porque la Luisiana fue española. Porque cuando tú vas a Estados Unidos y te metes de Texas hasta casi el estado de Washington, todos los pueblos, todas las señales ponen Madrid, Jacarandilla, Palomares, claro, 20 millas, claro. Otra cosa es que los españoles se fueran y los ingleses colonizaron, porque eso sí que colonizaron. Los ingleses y los franceses son colonias. Los españoles no, los españoles nos mezclamos con... Tú vas a México y dices, los españoles mataron a los indios. Bueno, algunos quedaron, porque tú vas a México. Bueno, Bolivia que es puro indio. O sea, a todos nos los matamos. Algunos quedaron. Muchas gracias.